dice en el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15, lo siguiente. Voy a leerles. Dice, así dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice la palabra, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, dice la palabra. Termina ahí la lectura de ese versículo esencial para el día de hoy. Estos versículos leídos son la base de esta predicación y vamos a tratar de analizarlos o de verlos hoy. Y los mismos contienen una declaración profunda. Es algo increíble, penetrante, imposible, yo lo diría, de ignorar para nadie. Es una declaración de Jesucristo y es parte del Sermón del Monte, el discurso más largo reconocido de Jesús, en el cual, según los que conocen y estudian, se establecen ahí los principios éticos y espirituales del reino de nuestro Señor Jesucristo que Él explicó en ese momento. Se dice, hermanos, que Jesucristo se encontraba en la ladera de una montaña en la región de Galilea, hablándole a sus discípulos y a una multitud compuesta principalmente por campesinos y trabajadores judíos, gente agobiada por la opresión del Imperio Romano en ese momento. También muchos conocedores dicen que Jesús, al subir ahí al monte para enseñar, establece un paralelismo con Moisés recibiendo la ley en el monte Sinaí, de modo que se presenta a Jesucristo como el nuevo legislador que venía a revelar la justicia de Dios. Esos versículos contenidos en Mateo 5, 14 y 15 que ya leímos, aparecen exactamente, se ven después de las bienaventuranzas que se observan en Mateo 5, capítulos 3 al 12, en las cuales se define el carácter del cristiano. Pero en esos versículos 14 y 15, Jesús no da una orden, es decir, no dice traten de ser luz. Escúchenme por favor bien esto, es muy importante. Él no dice traten de ser luz, sino que Él dice, por el contrario, declara una identidad espiritual ya otorgada a los creyentes, a los hijos de Dios, porque Él dice, vosotros sois luz, dice, vosotros sois la luz del mundo, dice. Esos versículos son la continuación inmediata de otra sección donde nuestro maestro llama a sus seguidores la sal de la tierra. Y observen eso, por favor, porque es algo muy interesante realmente. Mientras la sal actúa de forma interna, preservando, la luz actúa en forma externa, iluminando y guiando. Es diferente, ¿verdad? Hermanos y hermanas, en una época, sin electricidad, en la cual Jesús desarrolló su ministerio, las lámparas de aceite eran esenciales. Y poner una lámpara bajo un cajón, es decir, un recipiente para medir o contener granos, anulaba el propósito original de iluminar toda la casa. Es una símil o una similitud que enfatiza algo muy importante. La fe no debe vivirse de forma privada o aislada. El almud, ese término almud, para los que no lo saben, tal vez, es una antigua unidad de medida, de capacidad para medir o guardar granos o semillas. En esencia era un cajón, algo así como las famosas cajuelas para medir granos de café, que me imagino que la mayoría de aquí conocemos, o los más adultos. De modo que el pasaje leído nos explica que si tenemos una lámpara de aceite cuyo propósito es alumbrar, no es posible ni lógico que le pongamos, encima un cajón, ya que eso impediría que la luz saliera y cumpliera su propósito de alumbrar realmente. Pero bien, hermanos,
Como pueden ver, la declaración de Mateo, versículos 14 y 15, no contiene una sugerencia, no es una simple metáfora, es una afirmación emitida por el mismo Hijo de Dios acerca de la identidad del creyente, de la identidad suya y mía. Vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra. Ustedes son la luz del mundo, dice la palabra. Y esa frase no dice, ustedes deberían ser la luz del mundo, no dice eso. Tampoco dice, ustedes deberían intentar ser la luz del mundo, no dice eso. Dice, por el contrario, y palabras de Jesús, dice, ustedes son la luz del mundo. Y esto es una declaración de identidad, no una sugerencia de que aspiremos a hacer algo, hermanos. Es una declaración que Jesús hace sobre la naturaleza de los creyentes que han aceptado verdaderamente a Él. Somos la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y eso no es una manifestación sobre lo que nosotros debamos hacer. Y aquí, hermanos, es donde, de alguna manera, hermanos y hermanas, debemos detenernos un momento con reverencia, yo digo así, porque la Escritura nos enseña que la luz en su esencia no proviene del hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nuestro Señor declara lo siguiente. Escuchen bien esto porque es muy importante. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dice, leo solo una parte, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y repito, yo soy la luz del mundo, dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, dice la palabra. Eso dijo Jesús. Pero entonces, me imagino, de seguro algunos más avivados y con mente más rápida aquí, en esta congregación, podrían preguntarse, pero entonces, ¿cómo es posible que si ese pasaje dice que Jesús es la luz del mundo, ahora se nos diga, vosotros sois la luz del mundo? Pero la explicación en realidad es sencilla, y es que no es que el creyente produzca luz por sí mismo, es que refleja la luz de Cristo. Es una luz derivada, podemos decirlo así, no autónoma. Así como la luz, como la luna no tiene luz propia, pero ilumina en la noche porque refleja la luz del sol, así el creyente vive en medio de un mundo oscuro, reflejando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche también esto, por favor, porque aquí viene una confrontación espiritual para cada uno de nosotros. Para mí primeramente, pero también para ustedes. Si no hay luz en la vida de una persona, no es un problema de brillo, es un problema de conexión con Dios. Escuchen bien, si no hay luz en la vida de una persona, no es un problema de brillo, es un problema de falta de conexión con Dios. Porque el que está en Cristo, inevitablemente alumbra. Y hermanos, esto que les he dicho, esto que les he expresado, no es emocionalismo, porque en realidad es una verdad bíblica muy profunda, hermanos. El mismo apóstol Pablo diría en Efesios 5:8 lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Dice Efesios 5:8, en la parte esencial dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Eso dice la palabra. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, dice la palabra. Y observen bien, por favor. El apóstol Pablo no dice estabais sin tinieblas, no. Dice algo más increíble, erais tinieblas. De modo que Pablo lo que quiere decir es que para el hombre sin Cristo, el hecho de vivir en oscuridad no era porque estuviera en medio de las tinieblas, no era porque lo rodeaban las tinieblas, sino porque era algo más grave, porque esa persona era tinieblas en sí misma. Hay una diferencia. No era solo el ambiente de oscuridad,
que lo rodeaba, lo que lo definía, sino era su naturaleza de oscuridad, era tinieblas. Pero siguiendo con la idea, el apóstol dice, pero ahora sois luz, repito, pero ahora sois luz, mas ahora sois luz, ¿y cómo? Nos preguntamos nosotros. Pues la respuesta es que ahora sois luz en el Señor. Soy luz en el Señor. Eso es importantísimo entenderlo. Y ahí está la clave, hermanos. Y ahora el texto inicial que nosotros leímos continúa y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto introduce una verdad importante, la necesaria visibilidad del creyente. El cristianismo no fue diseñado para que los creyentes lo vivieran en lo privado, en forma silenciosa o en forma invisible. Una ciudad sobre un monte. En el contexto del antiguo Israel era imposible de ocultar. Imagínense una ciudad ahí encima. De día se veía su estructura y de noche probablemente se veían sus luces, como también ocurre actualmente. Era un punto de referencia, una señal, una guía para mucha gente. Y así debe ser la iglesia. No una iglesia escondida en compromisos, no una iglesia apagada por el temor, sino una iglesia visible, firme, elevada en santidad y verdad. Eso es lo que tiene que ser. Y eso nada tiene que ver con la ubicación donde se encuentra una iglesia, sino más bien tiene que ver con la calidad espiritual. Algunos comentaristas bíblicos han señalado que esta imagen implica responsabilidad colectiva para todos nosotros. No habla solo de individuos, habla de una comunidad, de una ciudad. Y esto de seguro nos confronta como cuerpo de Cristo a cada uno de nosotros, a mí y a cada uno de ustedes. Y aquí muchos se confunden, hermanos, ya que no se trata de un templo más grande, de un templo más pomposo, de un templo más cercano a los centros de población urbanos. Se trata de un templo que contenga a una comunidad llena de luz espiritual, llena de fe, pletórica de dones, respetuosa de la palabra y aferrada a Cristo y al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Se trata de una iglesia que sea luz por medio del testimonio de sus miembros, testimonio de cada uno. Hermanos, yo pregunto con respeto, como siempre, ¿qué ve el mundo cuando ve a la iglesia? ¿Qué ve el mundo cuando mira a la iglesia Monte Hermón? ¿Ve luz o ve pecados y contradicciones? ¿Ve santidad o ve mezcla de comportamientos cristianos y mundanos? ¿Ve verdad o ve creyentes o a líderes que se adaptan cada vez más al sistema del mundo y se alejan cada vez más de la palabra de Dios? Pero iglesia de Cristo, los que han creído de verdad están aferrados a la palabra. No pueden esconderse aunque quieran. Y aquí les digo otra verdad, que yo llamo una verdad incómoda. Es que algunos creyentes intentan esconder su fe, pero no pueden borrar completamente la marca de Cristo. Y es una incoherencia que produce un testimonio débil, confuso, que incluso sirve de tropiezo para otros. La luz no fue diseñada, como dije, para ocultarse. Y entonces el texto continúa diciendo, para seguir con lo que dice los versículos 14 y 15, profundizando un poquito más en eso que leímos. El Señor nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, dice. Como dije, el almud era una medida, un recipiente, algo cotidiano. Escuchen esa palabra, cotidiano y útil, pero no diseñado para cubrir la luz. Y esta similitud también nos habla de algunas cosas de esta vida, de nosotros, que aunque no son malas en sí mismas, pueden convertirse en obstáculos para la manifestación de la luz. Por ejemplo, el trabajo, el dinero, la reputación,
el temor al rechazo, la comodidad. No son cosas necesariamente pecado, pero pueden convertirse en almudes que nos colocamos por encima del propósito de Dios y que tapan la luz. Y escuchemos esto con cuidado, hermanos. No todo lo que apaga su luz es pecado, en pecado evidente. Puede ser simplemente una prioridad equivocada, podría ser eso. Y esto es algo muy sutil, hermanos. Y aquí es donde el Espíritu Santo, por medio de la palabra que hoy estamos leyendo, que estamos viendo, está comenzando a escudriñar el corazón de algunos, estoy seguro. Algunos de los que aquí estamos o de los que están mirando esta predicación por medio de las redes sociales, de internet. Hay creyentes que no están en pecado escandaloso, pero su luz está cubierta, cubierta por el conformismo, cubierta por la tibieza, cubierta por el deseo de encajar o acomodarse a las costumbres y aspiraciones del mundo o de su entorno. Pero el texto dice, sino sobre un candelero. La luz debe estar sobre un candelero. La luz no se pone bajo un cajón, sino sobre un candelero. El candelero no era algo decorativo, era algo y es algo funcional. Me imagino que ustedes lo saben. Es el lugar donde la luz cumple su propósito. Aquí está la luz, este candelero. Y esto nos habla de posicionamiento. Escuchen este término, posicionamiento divino. Y esa frase, posicionamiento divino, se refiere al estado legal y espiritual de privilegio que una persona recibe por gracia al creer en Cristo y aceptarlo. El contexto bíblico, hermanos, en ese contexto no se trata de algo que el creyente logra con su propio esfuerzo, sino un regalo o identidad otorgada por Dios. Dios no solo lo salvó o la salvó a usted, sino que además lo colocó o la colocó, lo puso o la puso en una familia, en un trabajo, en una comunidad, en una iglesia, en una congregación, y lo puso, hermanos, en un estado de gracia. Y eso no fue por casualidad, sino con un propósito. Y ese propósito es que usted alumbre. Estar posicionado como luz significa algo importante. Por el hecho de tener a Cristo adentro, usted debe brillar. Tiene la ambición de no ocultarse, sino de influir en su entorno. Y aquí hay algo más importante y también algo muy poderoso que hay que expresar. La luz no hace el esfuerzo para brillar. La luz simplemente brilla, pero sí necesita estar en una posición correcta. Muchos creyentes quieren impacto, pero no quieren obediencia. Quieren influencia, pero no quieren santidad. Quieren ser vistos, pero no quieren ser transformados. Pero el orden de Dios es claro y diferente. Primero debe haber transformación interior y luego la manifestación exterior. Primero debe haber comunión y luego iluminación. Y entonces dice el texto, para seguir con él, y alumbra a todos los que están en casa, dice. Esa es la última parte de eso. Y eso es inevitable. La luz afecta a su entorno. No se puede evitar totalmente. Y aquí hay una verdad que debemos conocer, hermanos. Y es que su vida está predicando constantemente. Escuchen, su vida, mi vida, está predicando constantemente. Aún cuando usted o yo no hablemos, estamos comunicando. Su actitud, sus decisiones, sus reacciones, su manera de vivir, todo eso está comunicando a los demás. Y estos, hermanos, son términos, son ideas que créanme que a mí mismo me confrontan y espero que a ustedes también. Todo eso es luz o ausencia de luz. Su actitud, sus reacciones, su manera de vivir, son luz o reflejan o expresan falta o ausencia de luz. Y aquí entra una dimensión doctrinal realmente profunda.
la santificación visible. No solo una santidad interna. La santidad no debe ser solo interna, sino una manifestación externa que impacte a otros. Algunos teólogos han enfatizado que la unción verdadera siempre produce fruto visible, no para salvación, sino como evidencia de ella. Y como dijo un comentarista antiguo, la luz no se prueba a sí misma, se manifiesta. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Está su vida alumbrando? No en teoría, no en intención, sino en evidencia. Porque el mundo no necesita más discursos religiosos ni sermones bonitos. El mundo necesita ver una luz distinta, una luz que no negocie la verdad, pero que tampoco pierda el amor. Una luz que no se contamina, pero que tampoco se aísla. Una luz que no teme porque sabe de dónde proviene esa luz. Y aquí, hermanos, este mensaje se vuelve más personal e importante. Y créanme que a mí me llega a lo más profundo del corazón y del alma. Este mensaje era para mí. Si somos luz, también somos responsables de las tinieblas que no son confrontadas. Sí, escuchen esto. Cuando la luz se oculta, las tinieblas tienden a avanzar. No porque tengan poder en sí mismos las tinieblas, sino por la ausencia de oposición. Iglesia de Cristo, Iglesia Montermón, hemos sido llamados a iluminar, no a mezclarnos, a transformar, no a adaptarnos, a reflejar a Cristo, no a diluirlo, no a diluirlo en los deseos mundanos. Y en este momento el Espíritu Santo nos invita a examinarnos profundamente, no superficialmente, no emocionalmente, sino a la luz de la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿dónde está su luz nuevamente? ¿Está visible o está cubierta? ¿Está firme o está titilando? Término titilar, como una estrella que titila en la noche. Sí. ¿Está cumpliendo su luz el propósito o está desperdiciándose? Y mientras, hermanos, mientras el corazón de cada uno de ustedes se responde a esa pregunta, el Señor en esta mañana nos va a seguir hablando. Mientras el Espíritu sigue tratando conmigo y con ustedes, no podemos evadir la profundidad de lo que el Señor está diciendo hoy. Porque estas palabras no fueron dadas a multitudes superficiales, fueron dadas a discípulos, a aquellos que habían decidido seguir, a los que habían decidido dejar cosas atrás, como usted o como yo, que hemos decidido hacer eso. Vosotros sois la luz del mundo. Y esto implica, amado hermano y amada hermana y amado oyente, que el mundo en su estado natural está en tinieblas. Y aquí debemos ser claros, muy bíblicos y firmes. No se trata simplemente de ignorancia espiritual, no se trata solo de falta de información, se trata de una condición espiritual del mundo. La escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, lo siguiente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y esto es serio. El mundo no solo está oscuro, está cegado. Y una persona ciega no necesita argumentos sofisticados, lo que necesita es luz, pero no cualquier luz. Necesita la luz de Cristo, manifestada a través de vidas transformadas, como la suya o como la mía. Por eso, este pasaje no es algo opcional, es esencial en la vida del creyente, porque algunos han reducido el cristianismo a una experiencia interna, privada, emocional, pero Jesús lo presenta como algo visible y externo, impactante, una ciudad sobre un monte. Esa es la vida de nosotros, no un refugio escondido, no un lugar de escape, sino un punto de referencia. Y aquí es donde el pensamiento de algunos comentaristas judíos y cristianos convergen de alguna manera interesante.
En la tradición hebrea, Israel estaba llamado a ser luz sobre las naciones o para las naciones, como dice Isaías 49:6. Pero ahora el Mesías toma ese lenguaje y lo aplica a sus discípulos. Y esto no es casualidad, hermanos. Esto es una transferencia de identidad que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. La misión de revelar a Dios al mundo. Esa misión ahora descansa sobre nosotros y los que siguen a Cristo como usted y como yo. Y esto es algo increíble, es poderoso, es tremendo. No porque Dios dependa del hombre, sino porque Dios ha decidido glorificarse a través suyo y a través mío y a través del mundo. Y aquí entra algo especial, porque ser luz implica muchas cosas. La luz no se mezcla con la oscuridad, la expone. Y esto genera resistencia en el mundo. Jesús mismo lo dijo en Juan 3:19, dijo lo siguiente: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que no sorprenda si su luz incomoda, hermano o hermana. No sorprenda si su vida genera rechazo. No se sorprenda si sus actividades son cuestionadas. La luz revela lo que las tinieblas quieren ocultar. Escuchen bien esto, por favor. El llamado no es a ser ofensivo, es a ser obediente. No es a provocar, es a iluminar. No es a condenar con arrogancia, es a vivir con verdad. Y me imagino, hermanos, que todos aquí sabemos que podemos hacer mucho daño cuando representamos mal a alguien o a algo. Cuando representamos mal a Cristo, podemos hacer mucho daño. Porque hay quienes dicen luz, pero viven en contradicción. Y eso no ilumina a nadie. Y aquí es donde debemos hablar con reverencia. La coherencia del cristiano no es perfección, es dirección. No es ausencia de lucha. Esa coherencia es evidencia de transformación. Como diría un expositor, la luz puede ser tenue, pero no puede ser falsa. Y ahora, volviendo a la imagen del almud, hermanos, vemos que los artículos leídos nos siguen diciendo, refiriéndose a la luz, lo siguiente: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y en esta afirmación hay una intención implícita, y es que nadie enciende una luz para ocultarla. Eso sería absurdo, contradictorio, ilógico. No tiene sentido, como dije al inicio. Entonces, ¿por qué hay creyentes que hacen exactamente lo mismo? ¿Por qué hay vidas encendidas por Cristo, pero ocultas por temor? ¿Por qué hay llamadas claros, pero silenciados por los deseos sociales? ¿Por qué hay gente que negocia con el pecado y negocia con el mundo? Y esto que digo no es algo fácil. Eso es una batalla espiritual diaria para el cristiano, porque el enemigo no siempre busca apagar la luz, apagar su luz o apagar mi luz. A veces le basta con lograr que la cubramos con otra cosa, y lo hace de manera muy sutil, no siempre con persecución abierta, sino que a veces lo hace con distracción. No siempre lo hace con un ataque frontal, a veces lo hace con seducción. No siempre lo hace con pecados escandalosos. A veces lo logra con comodidad en nuestra vida al mundo, con complacencia solapada hacia las cosas del mundo. Y así, hermanos, poco a poco la luz sigue ahí, pero ya no alumbra tanto. Y alguien podría decir, pero yo sigo creyendo, podría decir alguien, sí, pero la pregunta no es solo si usted cree, la pregunta es si usted está alumbrando. Porque la fe bíblica no es solo convicción interna, es manifestación externa. El apóstol Santiago diría, como vemos en el libro de Santiago 2:18, Santiago 2:18, diría lo siguiente: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Repito esta última frase. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Y ese versículo bíblico enfatiza que la verdadera fe se demuestra mediante acciones concretas, no solo con palabras o creencias espirituales. La enseñanza central es que las obras son el fruto visible de una fe viva y genuina y algo genuino del corazón. Las obras no son el medio de salvación, son una evidencia de ella. Y aquí, hermanos, es donde el mensaje se vuelve pastoral hoy y necesario. Querido hermano, querida hermana, yo le pregunto con todo respeto, ¿qué ha puesto usted sobre su luz? ¿Es el temor al rechazo? ¿Es el deseo de agradar a otros? ¿Es una relación que usted no sabe que no honra a Dios? ¿Es un hábito que lo está o lo está matando? ¿Es una vida espiritual descuidada? ¿Es un vicio que usted sabe que tiene, pero que aún no puede controlar? Son las palabras o exigencias de alguien cercano que usted sabe que está lejos de Dios, pero que sutilmente lo quiere apartar del camino de Dios y de la salvación. Porque el problema de muchos no es que no haya luz, el problema para muchos es que algo la está cubriendo. Pero hoy, hermanos, yo les digo que el Señor no nos viene a juzgar, no lo viene a juzgar. Él está, lo que está haciendo es haciendo un llamado. No lo condena, no la condena a usted. Él nos invita a quitar el almud que está ocultando nuestra luz. Él quiere que volvamos a la posición correcta, que volvamos a la posición del candelabro, ahí donde alumbramos. Dios lo que nos está pidiendo es que volvamos a esa posición de visibilidad, donde seamos visibles, a ese lugar donde su vida y mi vida pueden alumbrar a los demás, ese lugar donde su fe es visible para todo el mundo, ese lugar donde Cristo es representado claramente por usted y por mí. Y aquí algo maravilloso, y es que la luz no necesita, no necesita reflejarse, lo que necesita ser expuesta. Usted no necesita convertirse en otra persona, solo necesita convertirse completamente a Cristo. Como decía un comentarista, la santidad no es añadir algo nuevo, es que permitir que lo que Dios ya hizo se manifieste libremente. Y esta frase ve la santidad no como un esfuerzo humano por ganarse el favor de Dios haciendo méritos, sino como un proceso de rendición y transformación interior basado en la gracia. Y significa que la santidad es el resultado natural de la obra ya realizada por Cristo que se manifiesta en la vida del creyente cuando se eliminan los obstáculos que impiden que esa nueva naturaleza surja y alumbre. Para decirlo de otra manera, más nuestra. Podríamos decirlo de esta manera, la santidad consiste en quitar los obstáculos, egoísmos, etcétera, para que la obra de Dios ya realizada en nosotros se manifieste abiertamente. No es un esfuerzo humano, es rendición a Dios. Y entonces, hermanos, cuando la luz está en el candelabro, alumbra a todos los que están en la casa. Escuchen esto. Y esa frase, que es la parte final de Mateo 5:15, significa que la fe y las buenas obras de un cristiano no deben ocultarse, sino manifestarse públicamente. La luz representa a Jesús y su evangelio. Y el candelero es el testimonio activo que ilumina día a día el entorno familiar y social. Y esto nos habla de la influencia inevitable de los que tienen luz. La influencia primero en los cercanos, como sus amigos, sus familiares, sus compañeros. La influencia en aquellos que nosotros vemos diariamente. Usted, hermano, ni yo podemos engañar a los demás. Los cercanos pueden ver si nuestra luz es real o es falsa. Y ahí es donde muchos fallan, muchos fallamos. A veces queremos o pretendemos
alumbrar en el ámbito público, pero descuidamos ser luz en lo privado. Como dirían muchos, son luz en la calle y oscuridad en la casa. Me parece que son palabras que ha dicho mi esposa, la pastora, me parece que las ha dicho. Algunos quieren impactar a los de afuera, pero no quieren tener una real transformación por dentro y en su hogar, en sus medios. El orden de Dios comienza en nosotros por dentro, comienza en nuestra casa, comienza en nuestro ciclo más íntimo. Y yo les digo que la luz que alumbra en lo cercano difícilmente va a ser efectiva en lo lejano. Y es una frase, una enseñanza profunda sobre la integridad, la coherencia de vida, la prioridad del testimonio personal antes que las apariencias. Y esto es algo, hermanos, para decirlo de alguna manera, confrontante para usted y para mí, estoy seguro, porque nos obliga a evaluar nuestra vida, nuestra realidad, no la que presentamos o aparentamos, no la que mostramos, sino la que vivimos realmente cuando nadie nos está mirando, porque ahí es donde se define la autenticidad de la luz. Y mientras el Espíritu Santo, estoy seguro, con esta predicación nos está ministrando, el Señor nos lleva más profundo aún, porque el análisis no termina ahí, porque una implicación que conecta con el versículo siguiente es la siguiente. Dice la frase, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y esto no es algo opcional, es un mandato, no es una sugerencia. Es algo que debemos hacer y tiene una finalidad. Hay un propósito final de esa luz. No es que nos exaltemos a nosotros, es para glorificar al Padre. Porque cuando el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, no está queriendo apelar a la vanidad, no está promoviendo una espiritualidad sencilla, está estableciendo un principio. La luz verdadera siempre apunta a Dios, nunca apunta al hombre. Y el texto bíblico continúa, el inicial, y entramos a la parte esencial de la predicación. Este texto leído al inicio continúa diciendo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice. Este es el corazón de esto. La luz tiene un propósito y el propósito no es usted ni soy yo, no es su reputación, no es su reconocimiento, no es su fama. El propósito es la glorificación de Dios. Las buenas obras y su conducta visible no son un fin en sí mismo, son un medio para que se glorifique al Padre. Y aquí debemos hacer una distinción teológica importante. Las buenas obras no salvan, pero sí evidencian, como dije al inicio. En algún extremo, algunos han caído en el extremo del legalismo, pensando que por obras se alcanza la salvación delante de Dios. Y el otro extremo, otros han caído en negligencia, pensando que las obras no importan absolutamente nada. Pero la verdad bíblica es que somos salvos por gracia, pero para buenas obras. Y esa salvación tenemos que cuidarla. Efesios 2, versículos 8 y 10 lo declara de esta manera. Porque por gracia sois salvos por medio, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y observen el orden. No es por obras, pero sí para obras. Y esas obras, cuando nacen de una vida transformada, se convierten en luz visible. Y entonces el mundo ve algo distinto. No ve perfección, pero sí ve autenticidad. No ve religiosidad, pero sí ve santidad. No ve apariencia, sino seriedad espiritual. Y entonces ocurre algo sobrenatural. Y glorifican a vuestro Padre. Eso es. Y esto es asombroso, porque el mismo mundo que rechaza la luz, cuando ve una manifestación genuina, no puede negar su origen. Pueden resistir, pueden criticar, pueden burlarse, pero en lo profundo reconocen que hay algo diferente y poderoso en esa luz. Y aquí es donde la vida del creyente se convierte en una proclamación,
una predicación sin culto, sin micrófono, una evidencia de vida, una evidencia de que Dios es real. Iglesia de Cristo, muchos hemos subestimado el poder de una vida transformada. Necesitamos ser impacto no solo en grandes palabras. Jesús está diciendo que una vida coherente, una vida rendida, una vida luminosa puede llevar a otros a glorificar a Dios. Y aquí es donde el mensaje se vuelve finalmente importantísimo. Si nuestra vida no apunta al Padre, entonces está apuntando a otra cosa. Y esto es muy peligroso. Porque hay una forma sutil de vivir, donde hacemos cosas buenas, entre comillas, pero con motivaciones incorrectas, buscando aprobación, buscando reconocimiento, buscando identidad en lo que hacemos o hacemos. Pero la luz verdadera no busca eso, busca que Dios sea visto. Como diría Juan el Bautista, lo cual vemos en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, decía Juan. Esto significa que Cristo, su mensaje, voluntad y carácter debe aumentar en la vida del creyente, en la vida nuestra, mientras que el yo, es decir, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros deseos carnales, nuestros deseos de reconocimiento y personales deben disminuir, deben menguar. Y esa es la esencia de la luz. No protagonismo, sino reflejo. Y aquí entra una dimensión espiritual profunda. Y es la pureza de la intención. No basta con hacer lo correcto. Hay que hacerlo por la razón correcta. No basta con alumbrar. Hay que alumbrar para la gloria de Dios. Y esto solo es posible cuando el corazón ha sido tratado, cuando el ego ha sido reducido, cuando Cristo realmente es el centro. Y ahora, permítame hablarles finalmente con toda claridad pastoral. Hay creyentes que han perdido su luz, no porque dejaron de creer, sino porque comenzaron a vivir para sí mismos, sutilmente, progresivamente, en forma casi imperceptible. Dejaron de apuntar al Padre, comenzaron a apuntar a sí mismos. Y la luz, aunque sigue ahí, ya no cumple su propósito. Pero hoy el Señor nos está llamando, no por condenación, sino a alinearnos, no a culpa, sino a restauración, a volver al diseño original, a hacer luz auténtica, intencional, para que otros, al ver esa luz, no digan qué persona más admirable, sino que digan qué Dios más glorioso. Hermanos, si la iglesia cumpliera esto plenamente, no necesitaríamos estrategias humanas para impactar a nadie, porque la luz haría su obra fácilmente como debe ser. Y entonces, por todo eso que les he dicho en este momento, hermanos, el Espíritu nos lleva a una decisión no emocional, no momentánea, sino profunda y permanente. ¿Va a esconder su luz o va a exponer su luz? ¿Va a vivir para usted o va a vivir para la gloria de Dios? ¿Va a conformarse con una fe privada o va a vivir un llamado público? Porque no hay punto medio, hermanos y hermanas. O la luz está en el candelero o está cubierta. Y el Señor, en su misericordia, hoy le dice a usted y me dice a mí, quite el almud, vuelva al candelero, permita que la luz en usted alumbre. No importa cuánto tiempo haya estado cubierto, no importa cuán tenue sea su luz, la fuente sigue siendo la misma. Cristo no ha cambiado, su luz no se ha apagado. Y si vuelve a Él, si se rinde a Él completamente, si decide obedecer, si su vida vuelve a Cristo, usted volverá a alumbrar. Y no solo eso, alumbrará con un propósito eterno, porque cada acto de obediencia, cada decisión de santidad, cada palabra de verdad se convierte en una chispa de luz en medio de la oscuridad. Y esa luz, aunque el mundo no siempre la celebre, el cielo la reconoce, Dios la reconoce y el Padre es glorificado. Qué privilegio, hermanos, que a través nuestro
de nuestro testimonio, el Padre sea glorificado. Imagínense, ser llamados no solo a ser salvos, sino a ser luz, no solo a recibir, sino a reflejar, no solo a creer, sino a manifestar. Y mientras el Espíritu está ministrándonos en este momento, hermanos, la invito, ahí donde está, a rendir su corazón completamente, a examinar su vida, a quitar todo aquello que ha estado cubriendo su luz y a decirle: Señor, Señor, aquí estoy. No quiero ser una luz escondida. No quiero vivir una fe silenciosa. No quiero reflejarme en mí mismo. Quiero alumbrar. Quiero que otros te vean. Quiero que mi vida glorifique tu nombre. Y si esa es su oración, hermano o hermana, si esa es su oración sincera y profunda en este momento, entonces prepárese, porque Dios no enciende una luz para dejarla igual. La posiciona, la usa, la extiende. Dios lo va a posicionar, la va a posicionar, lo va a extender. Y su vida nunca va a ser la misma. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Esa es mi predicación. Los dejo nuevamente en manos de la pastora María Eugenia. Feliz tarde de domingo. Bendiciones. Muchas gracias, Freddy. De verdad que es una palabra que tiene profundidad y que creo que nos habló. Estas prédicas se suben, no sé si mañana o hoy, pero si ustedes quieren